del bien, amén. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero hoy vamos a hablar de algunos puntos que giran alrededor de estas cosas de cuáles son las condiciones o cuáles son el terreno en el que plantea la Biblia para obtener muchas cosas que anhelamos y cuál es el orden sobre eso. Amén. Muy bien. Entonces vamos a eso. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la abundancia, sobre la prosperidad. Pero para eso, antes de empezar con este tema, que es muy tocado en muchas ocasiones, en otros lugares, no digo que eso sea malo, vamos a poner una cosa firme. Vamos a fijarnos primero en la vida de Caín. ¿Usted sabe quién es Caín? Génesis 4, capítulo 4, versículo 2, por favor. Génesis 4, capítulo 4, versículo 2. Ok, esto dice esto. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hay un asunto importante con que este sujeto sea labrador de la tierra. No es algo malo, pero resulta que en las traducciones con las que nosotros nos hemos hecho al español, se pierde un poquito una idea. Les voy a comentar cómo se traduce esa palabra labrador, porque para que nosotros nos haga sentido, pues decimos que es un labrador de la tierra, porque eso es lo que está sugiriendo, ¿no? Pero dice que según el texto en hebreo, la palabra que traducen como labrador es Obed. Obed significa trabajador, ¿sí? Esa palabra, ¿sí? En el hebreo no hay vocales. En el hebreo no existen las vocales, por lo menos no escritas, ¿sí? Las palabras en hebreo solo se escriben con lo que serían consonantes. Entonces, una combinación de consonantes podría darme diferentes palabras si yo le pongo diferentes vocales, ¿sí? Entonces, resulta que traducen esto como labrador, como trabajador, porque podríamos, según el contexto, sería lo más lógico. Pero con esas mismas consonantes, en vez de Obed, podemos escribir Ebed, y Ebed es esclavo. Si lo ponemos dentro de ese significado, miren lo que pasa. Leeríamos que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue esclavo de la tierra. Y no estoy cambiando una sola letra del texto. Solamente cambiamos las vocales que no están escritas. Y eso no es un error o no es solo una interpretación. ¿Ustedes se acuerdan de la descendencia de Caín? ¿Qué pasa dentro de la descendencia de Caín? Fue el primero en construir una ciudad para que su nombre no fuera olvidado. Y luego, sus descendientes son los primeros en forjar armas y hacer música. Eso no está mal. De pronto lo de forjar armas creó varios conflictos. Pero usted, ¿por qué en un mundo en el que no habría mayor inconveniente, por qué querría forjar armas si no es para conquistar? ¿Verdad? Porque puedo decir para defenderme. Pero realmente, ¿será que había tanto conflicto como para usted tener que defender algo cuando la gente no tenía puesta la mira en nada? El primero en crear la ciudad fue Caín.
para que su nombre no fuera olvidado, para que su familia no fuera olvidada. Eso está poniendo el centro de las cosas, su propia persona. Y luego sus familias, sus descendientes, son los primeros en hacer música para su propio deleite. Y les digo, eso no está mal, pero definitivamente vemos a la descendencia de Caín siendo esclava de las cosas de esta tierra, haciendo armas para defender lo suyo y para conquistar aún más. Nunca vemos un relato similar dentro de la descendencia de Seth. ¿Vemos eso? Entonces, si leemos así, dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue esclavo de la tierra, es decir, esclavo de lo material. Entonces tenemos dos caminos, uno de servicio, de cuidado, de trabajo, de otras cosas, y el otro que se esclaviza dentro de la búsqueda del bien. Sentado ese presente, sentada la idea de nosotros no debemos poner los ojos en lo material, porque tarde o temprano vamos a ser esclavos de eso, no vamos a tener suficiente. A pesar de que recojamos mucho, siempre vamos a necesitar, siempre vamos a querer más. Para no convertirnos en esclavos de eso, no hay que poner los ojos en lo material. ¿De acuerdo? Sentado eso como base de todo esto, podemos continuar. Entonces ahora quiero que leamos Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Alguna vez lo conversamos y dijimos algo sencillo. Si nuestro corazón está puesto en lo que es perecedero, seremos pasajeros como lo que perseguimos. Pero si nuestro corazón está en lo eterno, se llenará de esa eternidad, va a crecer en esa eternidad. Y el legado y lo que construya para sí mismo también será eterno. Entonces tengamos eso en mente, ¿no? Porque eso también lo hemos leído en Gálatas 6, 7 y 8. Ahí vemos todo esto, que todo lo que sembremos, ¿cierto? Bueno, sentado eso, quiero que empecemos a mirar unos principios bíblicos que yo los dividí en dos partes. La primera parte, las leyes del espejo. Todo lo que yo haga se va a ver reflejado inmediatamente. Y lo voy a ver para mi vida. Y eso lo dividí en tres principios, en tres leyes. Medida contra medida, el que presta al pobre, ¿cierto? Y la buena administración. Pero ya vamos a entrar en una por una. Empecemos en medida contra medida. Hay varias veces en la Biblia se menciona esta idea. Y es Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso mismo está ahí en Mateo capítulo 7, dice lo mismo. ¿Sí? Pero entonces, miremoslo ampliamente. Él está dando no solo cosas tangibles, sino intangibles. Todo lo que yo dé, todo lo que yo haga,
eso voy a recibir en algún momento. Medida contra medida. Usted no puede dar agresión y recibir paz. ¿De acuerdo? Eso es claro, eso lo hemos hablado varias veces. Y ahí es donde viene la última parte, eso todo el capítulo 7 de Mateo nos va a dar la misma idea, pero es en el versículo 12 de ese capítulo 7 de Mateo que dice algo que resume toda esta idea, y es: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Jesús resume en estas palabras qué es lo que yo voy a recibir, y que en la medida que yo de eso también recibo. Así, simple. No es necesario indagar mucho, no es necesario plantearse como demasiadas cosas. El principio es simple: lo que yo dé, voy recibiendo. Así. Y luego tengo otro principio. Estoy yendo muy rápido porque quiero entrar a unos principios un poquito más detallados. Esta primera parte tiene estas. El otro es el que presta al pobre. Eso está casi como, está relacionado con lo que acabo de explicar sobre lo que yo recibo. Pero hay una diferencia con este, y es que dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso está en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Entonces, quiero que pensemos en esto, porque no solamente nos sigue relacionando con la idea de lo que yo recibo, sino que nos ayuda a extender un pedacito muy clave de este principio de espejo. Y es que todo lo que yo empiece a dar a las personas no es como si se lo estuviera dando solo a las personas, es a Dios mismo, como si se lo estuviera dando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice que todos fueron hechos a imagen y semejanza suya. Por lo tanto son representantes. Por lo tanto, lo que yo haga con ellos es como hacerlo con Dios mismo. Fíjense que Él se pone en la figura de esta persona pobre. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Es como si Dios mismo estuviera diciendo: es como si me lo dieras a mí, como si yo fuera esa persona. Pero eso nos ayuda a extenderlo un poquito más, y es que cuando estemos dando, no debemos hacerlo como esperando algo. Obviamente dice que el que siembra con esperanza de recibir algo, el que está trabajando algo, está esperando también algo, por supuesto. Pero no podemos centrar nuestro interés al darle algo a alguien para que empecemos a recibir lo mismo con intereses. ¿Me hago entender? Ni mucho menos para recibir más de lo que Dios podría darnos, porque a veces damos tal vez para recibir el honor o la honra de qué persona tan generosa y causar admiración y otras cosas, y entonces perdemos de vista lo principal. Entonces esto nos ayuda a extenderlo un poquito más, a que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos por amor de esas personas, porque es como si fueran Dios mismo. Lo hagamos desinteresadamente, y entonces vamos a hallar un gran resultado en eso. Estas son las leyes de espejo que dominan de una manera global, rigen sobre toda la existencia humana. ¿Que cuándo va a devolverle Dios eso que usted entregó? No lo sé, solo Él sabe el momento en el que eso regresa. Ya, por eso entregamos con amor, no por el interés de recibir.
pero sabemos que vamos a recibir. Una vez explicada esta ley de espejo que hemos tocado en diferentes espacios, quiero entrar entonces en otra cosa que lo dividí y aparece como leyes de obediencia y de preparación. Y la primera ley es precisamente eso, la de la obediencia. Entonces, hay un tema que si estamos esperando cosas económicas, pues inicialmente muchas cosas se van a ver, lo que demos deberá ser económico, por la ley del espejo que acabamos de hablar. Porque damos y recibimos eso mismo. No solamente con la iglesia, familia, amigos, el cuerpo en Cristo, ¿sí? O sea, es sencillo. Pero esta ley está basada en algo sencillo. Está Malaquías capítulo 3, versículo 11. Lo voy a hablar desde el asunto, por ejemplo, de diezmos y ofrendas para la iglesia. Malaquías capítulo 3, versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el contexto de esto es hablándonos sobre diezmos y ofrendas, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes en estas leyes, sobre todo las que van en cuanto al diezmo y ofrenda, el Señor dice que reprende al devorador de todo nuestro bien material, ¿verdad? Entonces tenemos esto como un piso. Ese diezmo es como si fuera el piso. Ese diezmo es como la base de esa economía, pues. Mientras nosotros diezmemos fielmente, como Dios pide hacerlo en obediencia, Dios protege los bienes, las cosas que usted tiene en el momento. ¿Sí? Y estas leyes de obediencia no solo van a otra cosa. Por ejemplo, podemos analizar el caso de Salomón. ¿Alguien me podría explicar o comentar en qué invirtió Salomón su riqueza? En construir el templo, dicen por acá. Listo, una, pero hizo algo más. Pero no la compró. ¿En qué invirtió su dinero? En hacer jardines y otras cosas. Animales, ¿verdad? Pero hay algo que si podemos empezar a sacar la idea en qué invirtió Salomón, vamos a ver tres cosas. Y es que Salomón invirtió en el templo, en la casa de Dios, invirtió en su propia casa, la responsabilidad de su familia, ¿verdad? Entonces fíjense cómo está administrando él esto, y luego invirtió en el reino, en toda la ciudad. Entonces su economía se basó en invertir para la casa de Dios, para su propia casa y para el bienestar de la comunidad, el bienestar general. Entonces, y vemos el respaldo porque nunca menguaron sus riquezas, nunca fue como que, y ahora me lo gasté todo, siempre había más. ¿Estamos notando el patrón? ¿Estamos viendo cómo funciona esa ley de obediencia? Y ese principio de ¿para qué Dios nos da riquezas? Para la casa de Dios, para la obra de Dios, para nuestro propio lugar. Dicen, tan presuntuoso, construyó jardines. Sí, pero es que tenía la posibilidad de darlas, pero no redujo por eso el esplendor y la inversión tan grande que hizo, por ejemplo, en la casa de Dios. Y tampoco escatimó cuando se trató de construir murallas y construir las cosas que guardaban la ciudad, el bienestar general de la nación, de la comunidad, de su pueblo. Son principios básicos en los que se invierte, por ejemplo. Eso es una ley de obediencia. Y nosotros nos debemos no solo a la casa de Dios, sino en ser responsables también de cómo invertimos en nuestro hogar. Yo no puedo estar invirtiendo, por ejemplo, en la gente
mientras estoy haciendo pasar hambre en mi casa, por ejemplo. O al revés. Tenemos que ser sabios para darle, según nuestras posibilidades, según lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ser sabios para ponerlos en las manos y en los lugares correctos, en la medida correcta. Porque tampoco puedo darlo todo a la iglesia y hacer que mi casa pase hambre. Cuando puedo invertirlo correctamente. Hay ocasiones en las que Dios va a pedir ciertas cosas. No se asombre. De nuevo, esto no es una fórmula. No es que nunca Dios le vaya a pedir algo extraño. No, Dios nunca me pediría que yo entregue todo lo que tengo a una persona en particular porque yo voy a pasar hambre hoy. Eso puede pasar. Se lo garantizo. Eso puede pasar. Y en ese momento hay que tener discernimiento y obedecer. Porque si Dios le está pidiendo sembrar en algún lugar, es para que usted pueda cosechar en otro lado. Pero, generalmente, en lo regular de la vida, tenemos que ser responsables, porque Dios no solamente nos ha dado participación en su casa y en la obra, etcétera, sino que también nos ha dado una familia por la que responder. Y mientras Él no te diga algo contrario, mientras Él no te pida algo extraordinario, tenemos que ser sabios para seguir administrándolo. Eso en cuanto a esta ley de obediencia. Y ese es el piso. Guarda lo que actualmente tenemos. Pero vamos a una cosa importante, porque pues pedimos mucho a Dios muchas cosas. Y está bien, es que no es malo pedirle nada material. Vemos algo que ocurre, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando vemos que Dios siempre compensa de una manera material a un actuar espiritual correcto. Y eso después nos lo explicaría Jesús en palabras un poquito más entendibles y más abiertas, cuando nos dice, oiga, seguid primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Ese es el orden. No al revés, no perseguimos las cosas para poder acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios y el resto es una consecuencia. Así, no más. Eso es lo que tenemos que tener presente. Pero entonces pedimos cosas a Dios y no tenemos de pronto la idea de qué es. ¿Qué testimonio es ese? Sí, imagínate que yo estuve orando a Dios por un trabajo y me lo dio. Y entonces, ¿por qué esa cara? Porque ahora tengo que ir a trabajar. Porque ahora tengo que trabajar. Esto nos ayuda a entender una cosa, que no solamente le pedimos a Dios ese algo, sino ampliar nuestra capacidad para saber usar muchas cosas. Vamos a poner como el ejemplo principal ¿se acuerdan a esta viuda que no tenía nada, estaba en deudas, y Eliseo se acercó pues Dios usó a Eliseo para poder proveerle muchísimo aceite, y con eso pudo saldar todo? ¿Se acuerdan de eso? Eso está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leerlo, simple. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. De acuerdo. De esta historia podemos hablar y hablar y hablar, porque ahí hay muchas capas que nos ayudan a entender muchas cosas espiritualmente hablando, ¿sí? Como que debemos apoyarnos en otras personas para ese crecimiento. Que Dios va a usar muchas veces lo que nosotros ya tenemos para multiplicarnos y darnos así lo que queremos, lo que usted ya tiene. No le dijo: yo tengo aceite. No, ese aceite no sirve para nada, vaya, busque más bien sal. No, dijo: con lo que usted ya tiene, eso lo multiplicó y le dio lo que necesitaba. Era salir de una deuda y tener con qué vivir. De esto podemos hablar y hablar un montón, pero yo quiero que nos fijemos en un detalle importante. ¿Qué pasa si esta señora consigue más vasijas? Había más aceite. ¿Qué limitó el crecimiento de ella? La capacidad de recogerlo, ¿cierto? Entonces muchas veces somos limitados en lo que pedimos porque nuestra capacidad para entender es limitada también. Y a veces pedimos demasiado sabiendo que, o sin saber, que no tenemos la capacidad para sostener eso. Es decir, hoy estamos enredados administrando un salario. Usted sabe cuánto gana. Hoy estamos enredados viendo eso y a veces tenemos problemas, a veces tenemos necesidades, a veces ¿y qué hago con esto? A veces es difícil ahorrar. Y ustedes no se imaginan el problema que es administrar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, no solamente pedimos las cosas, sino que también pedimos la capacidad para poder sostener eso. Porque no importa si la señora le dice: sí, todo el aceite que quiera, pero si ya no hay más vasijas, yo no le puedo seguir dando. Así que pedimos, pero también pedimos la capacidad para sostenerlo. Y si queremos más, debemos pedir es la ampliación de nuestra capacidad para poder recibir aún más. ¿Eso se entiende? Bueno, esa es la ley de la capacidad. Lo que nosotros podemos sostener. Pero fijémonos en otro ejemplo. Moisés tenía el corazón para estar en el lugar en el que estaba, porque era el hombre más manso sobre la tierra. Así está escrito, ¿no? Pero no tenía la mente para administrar eso, no tenía el sistema, no tenía la inteligencia para poder, el conocimiento para poder trabajar eso. Tuvo que venir su suegro a decirle: oiga, entonces usted se sienta aquí, usted se levanta muy temprano y se sienta aquí a atender una fila de cientos y miles y le da aquí la noche y usted sentado todavía. Eso no se hace así. Y él tenía el corazón, porque su corazón era así: no importa, si yo tengo que atravesar todo esto, sostengo esto. Y se podía quedar y sentarse ahí todo el día, sin importar cuánto le costara a él. Pero no había el sistema, Dios se lo proveyó. Después viene con otra persona, habla, le dice: eso se hace así. Usted se está matando más de lo que puede cargar ahí. ¿Lo notan? Bueno, esa también es la capacidad del corazón, porque podemos tener lo necesario para estar en el lugar, pero aún no saber cómo se llevan esas cosas, y hay que dejar que Dios
nos provea de eso. Amén. Y también tenemos cosas como que el Señor te da una tarea, pero tú no tienes la habilidad. De nuevo, es también la capacidad. ¿Se acuerdan de los artesanos que hicieron las cosas para el mobiliario del tabernáculo? Ahí no está escrito que ninguno era artesano excelente, orfebre excelente. Nada de eso. Dice que Dios llenó de sabiduría el corazón de Bezalel y de Aholiab para hacer estas cosas. Dios también provee la habilidad, la capacidad para hacer algo. ¿Eso está quedando claro? O sea que no solamente pedimos que nuestra empresa crezca, sino la habilidad para sostenerla, la capacidad para el crecimiento. Entonces, si se acuerdan de ese versículo que dice, no tienen porque piden mal, piden y piden, pero no tienen porque no saben pedir. Pida capacidad, no pida el aumento, pida la capacidad para que aumente, porque dice, no que Dios nos da las riquezas, sino el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio, ¿sí se acuerdan? Listo. Continuemos. Si esta es la ley de esa capacidad, entonces tenemos que tener una administración inteligente. Porque bueno, una vez ampliados y recibido, ahora hay que administrarlo. Y entonces vamos a ver un principio que dice Eclesiastés en el capítulo 11, en el versículo 1. Un principio de administración que además nos enseñó Salomón con estas tres cosas principales con las que invierte en su propio hogar, en la casa de Dios y en el bienestar general, en el bienestar de la comunidad. Pero también, siendo tan sabio, nos dejó escritas unas cosas el Señor a través de este hombre muy importantes. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice esto: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Aquí hay varias cosas que nos enseña Salomón sobre la administración. Él dice, oiga, invierta hoy. Usted invierte hoy y en algún momento eso retorna. Y esto nos ayuda también a relacionarnos con lo que hablamos al principio, esa ley del espejo y eso que nos explicaba el Señor a través de otras cosas, diciéndonos, siempre la gente entregue las cosas con amor. En algún momento vuelven a usted. ¿Sí? Eso nos ayuda a entender esto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hoy nosotros damos y en algún momento, que solamente Dios sabe cuál es el apropiado, lo recibiremos. Pero además de esto, nos ayuda a entender también qué hacer con las riquezas, lo material que ya tenemos. Entonces, invertimos en nuestras responsabilidades, en nuestro hogar principalmente. Invertimos en la casa de Dios, para la obra de Dios, e invertimos en el bienestar de una comunidad, ¿cierto? Pero también Él nos habla de negocios. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Que nuestras inversiones para estas cosas no estén todas en la misma canasta. Esa idea de no lleve los huevos en la misma canasta, lleve un pedacito en una y un pedacito en la otra. Si se le cae esta canasta, se rompen esos huevos, pero no todos. Bueno, esto nos está diciendo Salomón. Vaya, cuando usted invierta su dinero, no lo invierta en un único lugar, esperando que es tan confiable, pónganlo en diferentes sitios.
Porque si uno cae, si esa inversión falla, todavía hay otras. Dice, reparte 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que viene mañana. Usted no sabe qué pasa mañana. Entonces, cuando invierta en lo que quiera que genere fruto, rédito, hágalo en diferentes cosas, no en una sola. Hágalo en diferentes áreas, no en una sola, en varias. Si esta falla mañana, todavía hay otras que puede usar el Señor para seguir proveyendo. ¿Por qué? Porque el Señor usa lo que ya tenemos. Eso, entonces el Señor no me va a dar otra cosa. Sí, claro, Él hace como quiere. Le puede dar de lo que usted no tiene para proveer, claro que sí. Pero generalmente vemos el principio que Él usa lo que ya tenemos, como el aceite. Solo tengo una vasija de aceite, con eso trabajamos, tranquila. No le digo, no, aceite, no, eso no me sirve para nada. ¿Tiene aceite? Listo, con aceite. Entonces, si somos inteligentes, estamos hablando de que esta persona era una de las más sabias sobre la tierra, pues él invirtió, dice, en muchos lugares, 7 u 8, porque no sabes el mal que vendrá mañana. Invierte en diferentes lugares y con eso siempre hay algo que Dios puede usar para seguir proveyendo. Si esta cae, siempre hay algo que Él pueda usar. ¿Eso quedó claro? Y luego tiene otra cosa que dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si usted está esperando el momento correcto a que la situación sea perfecta y apropiada, no es que hoy no se siente como el mejor día. Si usted no empieza a hacer las cosas hoy, si solo está esperando a que sea apropiado, a que usted tenga el ánimo correcto, a que usted sienta que es el momento, las cosas nunca pasan. Y entonces usted nunca invierte, nunca siembra y tampoco recoge. Ojo que no solo estoy hablando de plata, no solo estoy hablando de títulos, valores, no estoy hablando de acciones, también estoy hablando de lo espiritual también. Si usted no siembra hoy porque está esperando el momento correcto, entonces nunca empieza, por lo tanto nunca recoge. ¿Eso se entendió? Listo. Vamos entonces a otra cosa. Vamos a ver dentro de esas leyes, vamos a ver otra que es la ley de prioridad. Y voy a empezar a acelerar un poco para que podamos tener esto. Ahora, de paso, todo esto lo dejé escrito muy detallado. Estoy yendo muy rápido, pero quiero que me vaya siguiendo en esto. Pero si usted quiere ese documento, me lo hace saber y yo con gusto le puedo pasar ese documento. La ley de prioridad. ¿Sí? Y es, si nosotros ponemos primero a Dios, Dios reacciona a esa prioridad con la que le damos las cosas. Aquí el orden de esos factores sí altera ese resultado. Entonces usted llega y dice, y pago acá, pago acá, pago acá, me quedaron estas cosas, esto se lo doy a Dios. Con esa misma prioridad se va manifestando el mundo espiritual. Ya, con esa misma prioridad. Vamos a verlo. ¿Por qué dice así? Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad aquí? El reino de Dios. Dios es la prioridad. Y Él reacciona a esa prioridad porque como de Él son todas las riquezas, Él dice, entonces yo te doy de esto. Prioridades. Vamos a leer otro, porque ese es muy común, pero miremos otro. Salmo 37, capítulo 37, versículo 4. Salmo, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso?
Lo mismo que Mateo 33. La prioridad es Él. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Es decir, eso no es cronometrado, no es artificial, no es superficial. Deleítate en Jehová. Y entonces el resto ocurre. Eso es como tener un amigo millonario, pero usted está enojado con él o no le habla. Pues, ¿cómo espera que lo invite a las fiestas? ¿Cómo espera que lo haga partícipe del paseo? ¿Cierto? Pero si usted tiene ese amigo que está tapado en plata, que lo tiene todo, y usted ya es cercano, el compinche, el que lleva a todo lado, pues usted goza de eso, ¿o no? Lo mismo con su papá. Usted puede tener un papá, mejor dicho, dueño de media Colombia en propiedades. De acuerdo. Pero si usted está enojado con él, es lo mismo. Pero si estamos cercanos, ese papá que todo lo tiene y todo lo puede, usted no se va a poder acercar y decirle, papá, es que, tengo tal cosa, tal problema. Claro que sí, ¿por qué no me dijo antes? ¿Cierto? Simple, o sea, si priorizamos a Dios, Él nos da todo eso. Fíjense lo que dice Proverbios 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, y con eso cerramos la ley de la prioridad, que dice: honrar a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Simple. ¿Usted sabe qué son primicias? Lo primero. Entonces, de nuevo, ¿qué tengo que poner de primero? A Dios. No solo en el ámbito económico, no solamente es que usted lleve el dinero. No. Es poner a Dios en todo el asunto. Siempre de primero. Deleítate a sí mismo en Jehová. Buscad primeramente. Y con las primicias de todos tus frutos. O sea, está claro que es de primero, ¿cierto? Entonces ahí sí, como dice el Salmo, en vano trabajan los que edifican la casa si Dios no está ahí. Entonces, si ponemos a Dios de primero, estamos edificando correctamente, y ahí sí, usted se puede equivocar, pero le sale bien. Porque Dios está en eso. Usted no puede tener, pero Dios le da. ¿Por qué? Porque Él está de primero. Entonces es que ahí sí es como, pero este tipo no sabe casi, no hace casi nada, no está, pero tiene a Dios de primero, está en todo, hace todo con todo su corazón. Se puede equivocar y le sale bien. Así. Es como ese señor, un señor en los Estados Unidos que con una demencia avanzada estaba buscando un refresco, una gaseosa en una máquina expendedora. Y con su demencia no notó, se metió a un casino, puso la moneda en una máquina tragamonedas y se ganó un montón de dinero. El tipo se lo estaba metiendo en la moneda porque creyó que era una máquina de gaseosas. Y salió millonario de ahí. No digo que vaya a ser su caso, pero si Dios está con usted, si Dios, es que usted no debería estar en un casino, pero si Dios está en lo que usted hace, si Dios está en lo que usted hace, usted puede meter la máquina, usted puede meter la moneda en una olla y se le multiplica, no pasa. ¿Cierto? Entonces miremos eso. Luego tenemos el punto 4, la ley de plantar. La ley de plantar. De la semilla y el fruto. Porque no todo lo que Dios nos da es fruto. A veces Dios nos da semilla y usted está contento comiéndose las semillas. Y después se da cuenta que, ¿y yo ahora qué voy a sembrar? ¿Yo qué voy a sembrar?
Dijo, Dios me bendijo grandemente y se comió todo eso. Y resulta que lo que le había dado era semilla. No todo es para aprovechar hoy, no todo es para disfrutar hoy. Hay cosas que se siembran. Entonces, ¿qué hay que pedir? Señor, dame el discernimiento para administrar esto, saber en dónde voy qué es lo que tengo que sembrar y qué es lo que me puedo disfrutar, qué es lo que puedo comer, qué es lo que puedo gozar ya y qué es lo que se tiene que sembrar. Porque usted puede ser tierra fértil, pero si no tiene nada que se siembre, pues no hay fruto en la siguiente temporada. Así de simple. ¿Verdad? Bueno, así de simple. Preguntemos al Señor, acabo de recibir una bendición grande. Ayúdame a entender en dónde se pone todo esto. ¿En dónde se pone todo esto? Y se va a dar cuenta que Dios va a poner ese actuar en su corazón. ¿No dice que Él pone el querer como el hacer? Ah, bueno, pero primeramente hay que estar en su presencia, ¿verdad? Primeramente lo ponemos a Él y entonces Él ya nos dice, sí, ¿sabe qué puede hacer con eso que le di? Listo. Y ahí es donde empezamos a recibir esas cosas. Pero no todo lo que Dios le entrega es para gozárselo ya. Hay cosas que se siembran para que tengan fruto adelante y usted siempre tenga. ¿Listo? Vamos a acelerar un poquito más de nuevo. Esto tiene muchos más detalles, cositas, pero esta es la esencia de todo. Si usted quiere este documento, con gusto se lo entrego. La ley de las personas. Esto va a ser un poquito raro, pero eso es bíblico. Y se van a dar cuenta de que hay personas que, digamos, uno dice no tienen mucho que aportar, pero siempre están cobijadas. Es que, ¿cómo es? ¿Ustedes se acuerdan de este señor Mefiboset? Era el hijo de Jonatán, pero el tipo estaba en una condición física pues muy deteriorada, no podía hacer prácticamente nada. ¿Alguien me quiere decir cómo vivió Mefiboset durante el reinado de David? En la mesa con el rey. Mi pregunta es, ¿el tipo tenía algo que aportar? Nada. No parecía como un estratega militar o un buen administrador. Nunca lo describen como alguien que hiciera algo dentro del reino, pero siempre estuvo en la mesa con el rey. Le digo por qué. Porque era hijo de Jonatán. Solo por eso. Y David lo trató con todo ese amor y todo ese detalle y todas estas cosas, solo porque era hijo de Jonatán. Ni siquiera tenía que ver con Mefiboset. Jonatán. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Qué pasaría si Jonatán no se hubiera ido con su papá? Si siéndole tan leal a David, dijera, este tipo va a ser el rey. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No traicionar a su papá, pero sí cuidar las relaciones. Tal vez Jonatán no hubiese muerto y estaría en el reinado de David. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham y Lot? Lot prosperaba y eso. Ya lo último, venga, usted tiene tanto y yo tengo tanto que ya no cabemos aquí. Vamos a tener que separarnos porque es que esto ya se nos está convirtiendo en un problema. ¿Cómo solucionamos esto? No, pues usted agarra para allá, yo agarro para allá, listo. ¿Qué pasó con Lot luego que se separó de Abraham? No vimos que siguiera creciendo y dice, y se hizo uno de los hombres más ricos de Oriente y eso. Cosa que sí dicen de Abraham. Después vemos que era dueño de aún más, pero no vemos a Lot en esa situación. Vemos que lo tuvieron que sacar medio arrastrado de un mal lugar y todo lo que tenía desapareció en un instante porque lo que tenía estaba en una ciudad. La pregunta es, ¿será que Lot prosperaba por su cuenta? Lot prosperaba porque estaba con Abraham.
Entonces hay una cosa y es que también tenemos que cuidar las personas con las que estamos. Porque sí, hay personas que solo por existir tienen el favor de Dios. No me pregunte porque no conozco el criterio, no sé por qué Dios escoge eso así, no sé por qué dice, pero este no hace un pez. Pero pasa. Miremos a Mefiboset. Eso no era solo decisión de David, como, yo quería tanto a Jonatán. ¿Sabe qué? Con su hijo. No, 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 no. Esto es el favor de Dios operando en una situación. Acuérdese que Dios está en control de todas las cosas. Así que este caso de Mefiboset no es al azar. Entonces también tenemos que cuidar las personas con las que estamos, de estar alineados en el propósito de Dios con las personas correctas. Porque está ocurriendo algo, y es que ya se habrán dado cuenta que la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas, demasiadas. Lo que podía ser un grupo de personas en unos cuantos meses, la inteligencia artificial lo está resolviendo en unos cuantos minutos. Y entonces el asunto ya no está en tener la habilidad para hacer, sino en la visión y en la calidad de la determinación, de la definición de algo, porque esta herramienta ya lo hace por usted. Un ejemplo. En el mundo de la fotografía todavía hay editores de fotos, todavía hay gente que se dedica a la edición, que conoce el color, que pasa mucho tiempo entrenándose, estudiando y haciendo. Ahora usted puede poner su fotografía, la que quiere editar, en una inteligencia artificial y decirle quite las personas que están detrás. Y las quita. Así de simple. Cambie la ropa de esta persona y póngale esta. Y se la pone. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó la habilidad de ese editor de fotografías para poder diseñar, cambiar, alterar todas estas cosas? Inclusive había cosas que le iban a decir, eso no se puede. Si se pone, va a quedar un poco extraño, ficticio, no se va a ver real. Bueno, ¿dónde quedó esa habilidad? Ahora, si usted no sabe claramente qué pedirle a la inteligencia artificial, ella hace según sus palabras. Entre más lo pueda definir, entre más usted sepa comunicar lo que quiere, esta cosa lo hace aún más real. Porque es que la gente dice, yo quiero que usted dibuje un gato vestido de astronauta que esté corriendo, tal cosa. Y lo hace, lo pinta. Pero si usted es capaz de definir aún más las cosas, esto es capaz de agregar demasiado realismo a la situación. Como, quiero un gato de tal raza, con tales colores, el traje debe verse así, tal así, la dirección de la luz debe ir en tal sentido, y tiene que tener esto, el ángulo de cámara es este, la cantidad de fotogramas por segundo en el video debe ser esto, y aparecen cosas difíciles de diferenciar de la realidad. Eso se puede. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene más peso ahora? ¿La habilidad para hacer algo o la capacidad, la visión que tenga y la habilidad para definir eso? Y eso está pasando hoy. Hoy. Entonces, esto nos está enseñando algo, y es que no solamente hoy todavía nos preparamos, y esto está muy bien. No abandone el conocimiento por reemplazarlo por una herramienta de estas, por favor. Pero nos está enseñando que tenemos que ser un poco más rigurosos en la forma en la que definimos en lo que estamos trabajando, lo que queremos, lo que buscamos. Tener una visión amplia y correcta. Y juntarnos con las personas correctas, porque es que muchas veces no se va a tratar de nuestras habilidades, sino que hay personas que Dios utiliza como puertas y llaves para entrar a eso nuevo que Él está llamando. Hay personas que son una llave.
Si nunca podías haber conseguido esto, nunca estabas en el medio, nunca te dieron la oportunidad, Dios te presentó a alguien que dice, sí, yo tengo los contactos, y de repente todo salió. ¿Eso quedó claro? Listo. Me extiendo un poquitico antes de cerrar, y es con la ley del poder. Dios nos da el poder de hacer las riquezas, amén, pero, de nuevo, ¿para qué sirven las riquezas? Para ponerlo a Él como eso primero, ¿verdad? Porque el pecado no está en tener buenas cosas, ni en desear cosas. El pecado es olvidar quién se las dio, de quién dependes. Ese es el punto. Deuteronomio 8 para adelante, ¿se acuerdan? Y más adelante es donde les van a decir, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Y entonces, ese poder grande consiste en saber dónde ponerlo. Y ya lo hablamos durante todo este tiempo. Ahora, no se asuste que cuando usted vaya madurando en todas estas cosas, Dios deje de proveer de la misma manera que lo hacía antes. ¿Cómo así? Josué, capítulo 5, versículo 12, y con esto cerramos. Dice Josué, capítulo 5, versículo 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, Dios nos enseña, nos prepara, nos provee, mientras nos está enseñando, mientras alcanzamos esa madurez y alcanzamos lo necesario, nos va proveyendo de maná lo necesario, lo justo, diariamente, constante, sin falta, fielmente, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la madurez, cuando llegamos a esa tierra prometida, cuando ya se nos ha entregado eso por lo que hay que trabajar, dice que ese maná cesa. Y ahora comían de lo que ellos sembraban. Ahora comían de lo que ellos sembraban, porque dice que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Y de pronto cuando llegaron ya había cosas sembradas, de acuerdo. Aunque ese no es el punto porque ellos apenas acababan de cruzar el Jordán. No habían conquistado nada. Esto pasó cuando apenas cruzaron. Pero significa que una vez Dios ya nos explicó, Dios nos entrenó y todo esto, esa regularidad de cosas cesa para que ahora administres, siembres, recojas, disfrutes, siembres, recojas y lo pongas en los puntos correctos, como lo hizo Salomón, como lo hablamos toda esta mañana, y va a cesar el maná. Cuando alcanzamos la madurez, Dios deja ese maná a un lado para que ahora empecemos a sembrar, segar, sembrar. ¿Eso se entendió? Listo. Con eso terminamos. Quiero que pensemos en todo esto y es, las riquezas no son lo primero. No lo hagamos como Caín, siendo esclavos de lo que queremos, sino pongamos a Dios primeramente y Él nos va a proveer de las cosas. Y seamos inteligentes para pedir. No pedimos una multiplicación solamente, pedimos el crecimiento correcto, la adaptación correcta, la ampliación de nuestra capacidad para poder sostener eso. Administramos eso y tenemos varios frentes. La familia, primeramente, la responsabilidad familiar, la casa de Dios y el bienestar de todo lo que nos rodea. ¿Listo? Cuidamos nuestras relaciones, estamos pendientes de eso y no todos nos lo comemos. Hay cosas que sembramos nuevamente en una persona, en un lugar, etcétera. Porque todo lo que yo dé, eso voy a recibir. Concluido, vamos a orar que ya vamos cerrando. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana.
Vamos a orar en esta mañana. Bueno, Padre Celestial, yo en esta mañana quiero encomendar nuestras vidas. Quiero, bendito Rey, que tú seas el que ponga una perspectiva nueva en nosotros, que nos ayudes a entender qué debemos hacer, cómo administrar todos los recursos, tanto materiales como espirituales, que nos has dado, a ponerlos en los lugares y las personas correctas. Señor, que nos muestres también aquellas personas que serán puerta, que serán llaves al destino que tú has escrito ya para nosotros. Seremos, Señor, lo que tú quieres que seamos. Danos, Señor, semilla nueva y ayudarnos a entender que cuál es semilla y cuál es fruto. Que no sea desperdiciado, Señor, y no estemos desaprovechando lo que nos das. Amplía nuestra capacidad, Señor. Queremos recibir más de ti y queremos recibir más de tu bondad reflejado en todos nuestros bienes materiales, pero queremos que amplíes, que nos des esa capacidad para recibir aún más, que no seamos la persona que tiene una sola vasija, sino que en su casa hay muchas vasijas en las que puede recibir mucho y mucho más. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, y ayúdanos a ponerte como prioridad, a quitar nuestros ojos del interés de las cosas que tenemos, de las cosas que queremos, para poner nuestros ojos y nuestra prioridad en ti, para poder deleitarnos en todo lo que tú eres, Señor. Gracias te doy, y hoy ponemos un diezmo y una ofrenda diferentes, porque hoy queremos, Señor, que no solamente guardes nuestra casa, sino que con esto nos proveas de semilla, nos proveas de recursos, de la capacidad, de la inteligencia, Señor, de la sabiduría para administrar, que hoy esto sea una realidad para nosotros y nos veamos ensanchados, Señor, en este 2026, en los que debemos empezar a construir riquezas, Señor, para el futuro. Gracias, porque tú nos has dado ese poder para hacer riquezas, porque tú guiarás y respaldarás cada cosa que cada uno de nosotros haga, Señor. Porque sí, no desampares la obra de tus manos y afirma la obra de nuestras manos. Así escribe tu palabra. Somos obra tuya, este lugar es obra tuya, todo es obra tuya, Señor. No desampares la obra de tus manos. Y como también está escrito, afirma la obra de nuestras manos. Gracias, Señor, por esto que damos hoy, que se ha multiplicado, bendito Rey. Y hoy, Padre Celestial, quiero orar en especial por Luz Eugenia Moscoso. Oramos por su cumpleaños, oramos por su vida, Señor. Damos gracias por esta mujer y por todo lo que tú has hecho con ella, no solo en su vida, sino en la de todos nosotros. Bendecimos sus días, bendecimos su salud en este día. Señor, susténtala, sosténla y déjale ver todo el bien y la alegría que vienen de tu mano, Señor, día tras día. Y que, como está escrito, que el bien y la misericordia la sigan todos los días de su vida, y en la casa de Dios pueda morar por largos días. Gracias, bendito Rey. Y oramos por Daniel Vázquez, para que tú seas guardándolo en todas sus áreas, Señor, para que protejas todo lo que tiene y guardes su salud, bendito Rey. En el proceso de salud que esté atravesando, Señor, tu mano esté sobre él y la palabra de sanidad esté sobre este hombre y sobre su casa, Señor. Que sea tu voluntad y sea manifestada la gloria tuya para dar cuenta, Señor, de que tu mano es poderosa en sanar. Gracias, bendito Señor, en tu nombre, Jesús. Guardamos este lugar, guardamos nuestras vidas, que ningún mal, ni ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún daño pueda alcanzar ni a nosotros ni a nuestros hogares. Quedamos guardados en tu presencia, Señor, con la alegría de que tus ojos están sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, gracias por asistir. De nuevo, este documento, esto que escribí en mis notas para tener todo esto hoy,
Es bastante más amplio, ahí están todas las citas bíblicas, todos los apuntes. Si usted quiere esto para revisarlo en casa, hágamelo saber, yo le envío ese documento y ahí le quedará claro. Solo escríbame o hágamelo saber y ahí llegará. Yo lo Gracias quiero. a todos, Dios los bendiga. Mateo, yo lo quiero.